Toda gran controversia cultural contiene dos conversaciones. La primera es la que ocurre en la superficie, la que cubren los medios, la que genera los titulares, las opiniones controvertidas y los ciclos de indignación que alimentan el algoritmo. Aquella en la que la gente discute sobre los síntomas mientras evita cuidadosamente la enfermedad. La segunda conversación es la que está bajo la superficie, la que solo se hace visible cuando dejas de reaccionar a la controversia y empiezas a preguntarte qué reveló, no qué dijo, sino que expuso no lo que afirmaban las personas involucradas, sino lo que la existencia misma de la controversia nos dice sobre el mundo que la produjo. Una enorme cantidad de la primera conversación, décadas de ella, columnas, podcasts, artículos académicos, vídeos de YouTube, prohibiciones de plataformas, preocupación del Congreso, pánico cultural, todo ello centrado en el movimiento en sí era correcto o incorrecto, en si sus afirmaciones eran válidas o distorsionadas, en si los hombres dentro de él eran víctimas o villanos, en sí. Prohibirlo haría que desapareciera. Y casi nada se centró en la segunda conversación, la que realmente importa, que expuso Ngo, no sobre los hombres. No sobre los hombres que se unieron, ni sobre la retórica que algunos adoptaron, ni sobre las conclusiones a las que llegaron. Que expuso la existencia y el crecimiento de Mgit sobre el sistema, al que esos hombres respondían. Que reveló la magnitud del desapego masculino, los millones de hombres que encontraron suficiente verdad en la crítica como para permanecer en la conversación. El mundo que los produjo, esa es la pregunta que este vídeo va a responder. Este vídeo no es una defensa de MG, no es un ataque contra él, es algo más sutil que cualquiera de esas dos cosas. Un examen filosófico honesto de lo que un fenómeno cultural significativo, visto con claridad y sin el ruido de la guerra cultural que lo rodea, realmente nos enseña. Porque el movimiento ha desaparecido en gran medida de las plataformas principales. Los subreddits fueron prohibidos. Los canales de YouTube fueron desmonetizados. La etiqueta ha sido en gran medida. La relegó a la clandestinidad, y quienes la relegaron a la clandestinidad señalan esa ausencia como prueba de que el problema está resuelto. Pero el problema nunca fue MG. El problema que Mg señalaba de forma imprecisa, a veces con ira, a veces de maneras que generaban más controversia que claridad, sigue presente, y no se ha reducido sino que se ha agravado. Antes de hablar de lo que Mg expuso, debemos establecer qué fue realmente. No la versión extrema que los medios prefirieron cubrir, ni la ideología en su peor expresión, que las plataformas usaron para justificar las prohibiciones. El verdadero núcleo, lo que hizo que resonara con suficientes hombres como para convertirse en una auténtica fuerza cultural. En sus orígenes, MK era una postura filosófica, no una organización. Surgió a principios de la década de 2000 de hombres que habían llegado de forma independiente y por diferentes caminos a la misma observación básica que el contrato social ofrecía a los hombres en las sociedades occidentales modernas. Trabaja duro, gana bien, comprométete con una mujer, forma una familia, sacrifica tu soberanía individual por el bien común de la unidad. Había un contrato que conllevaba riesgos y costos que no se estaban revelando honestamente. Los riesgos legales del divorcio eran reales y estaban documentados. Los resultados de los tribunales de familia que sistemáticamente perjudicaban a los hombres como padres eran reales y estaban documentados. La exposición financiera de la disolución del matrimonio era real y estaba documentada. La expectativa cultural de que las necesidades de los hombres eran secundarias a las necesidades de la relación, que un hombre que expresaba sus propios requisitos fuera de alguna manera egoísta o exigente era algo. Millones de hombres lo habían experimentado personalmente. No se trataba de quejas inventadas. Eran observaciones basadas en la experiencia real, respaldadas por datos reales y, en gran medida, ausentes de la conversación cultural dominante sobre los hombres y las relaciones. Y en ese silencio surgió MG Tobu. El movimiento dio un nombre, un marco y una comunidad a hombres que habían llegado a estas observaciones solos y sin palabras para expresarlas. Para muchos de esos hombres, encontrar esa comunidad fue realmente valioso. No porque la comunidad siempre tenía razón. No porque cada conclusión a la que llegaba fuera defendible, sino porque la experiencia de descubrir que tu observación privada era compartida por miles de otros hombres, es una experiencia fundamentalmente humana de validación. Y entonces el movimiento creció. Y a medida que crecía, atrajo voces que no estaban interesadas principalmente en la observación cultural honesta. Voces que estaban interesadas principalmente en la ira, en la culpa,
en la comodidad psicológica específica de un marco que explicaba la dificultad en la vida de un hombre como culpa de un enemigo externo, y esas voces se hicieron más fuertes, y esas voces se convirtieron en la percepción pública, en la totalidad de lo que era Munje. Y así, las plataformas lo prohibieron, los medios lo desestimaron y el establishment cultural declaró que el problema estaba resuelto. Pero aquí está el problema de un síntoma que se trata sin tratar la enfermedad. El síntoma suele regresar con más fuerza, generalmente de una forma más difícil de manejar que la original. Los hombres que están llegando a la MJ original. Las observaciones, los hombres cuya experiencia honesta del sistema estaba produciendo una genuina desilusión no dejaron de llegar a esas observaciones porque se prohibió un subreddit. Siguieron llegando. Siguen llegando. En 2026, están llegando en números que empequeñecen el pico del movimiento original sin una etiqueta, sin comunidad, sin una plataforma, simplemente porque las observaciones que impulsaron el movimiento original siguen siendo ciertas y la verdad no necesita un subreddit para persistir. Entonces, ¿qué expuso realmente en yo? ¿Cuándo? Si eliminamos el ruido, la retórica airada, las posiciones extremas, los argumentos de mala fe, las críticas legítimas a los peores momentos del movimiento, ¿qué queda? ¿Qué reveló la existencia de este fenómeno a la escala que alcanzó sobre la sociedad que lo produjo? 5 cosas. Primero, la exposición. El contrato social con los hombres se había roto silenciosamente. Lo primero y más fundamental que MTAO expuso fue una verdad tan grande y tan estructuralmente arraigada que la mayoría de la gente no podía verla, porque nunca la había visto. Llevaba el tiempo suficiente fuera de ello, como para observar el contrato social que las sociedades occidentales ofrecían a los hombres. El acuerdo implícito que decía, sacrifica tu autonomía individual por el bien de la familia y la comunidad. Y a cambio, la comunidad honrará tu contribución, protegerá tus intereses y garantizará que la estructura que construiste para los demás te trate con justicia si se disuelve. Había sido renegociado silenciosamente sin el conocimiento ni el consentimiento de los hombres. El marco legal en torno al matrimonio y el divorcio había cambiado de maneras que perjudicaban significativamente a los hombres económicamente. La narrativa cultural en torno a los roles de los hombres en las relaciones había cambiado de maneras que aumentaban las obligaciones emocionales de los hombres al tiempo que reducían el reconocimiento cultural de esas obligaciones. El sistema de tribunales de familia había desarrollado patrones institucionales que perjudicaban sistemáticamente a los padres. La definición de masculinidad se había revisado progresivamente de maneras que exigían más de los hombres, más trabajo emocional, más vulnerabilidad, más adaptación sin una revisión correspondiente de lo que los hombres podían esperar a cambio. Ninguno de estos cambios fue anunciado. Ninguno de ellos fue negociado. Se acumularon gradualmente a lo largo de décadas a través de la interacción de cambios legales y cambios culturales y evolución institucional. Y los hombres afectados por ellos no tenían un marco para comprender lo que les había sucedido. Ningún lenguaje, ninguna comunidad, ningún permiso cultural para siquiera decir esto no es lo que acorde. MGW les dio ese lenguaje de manera imperfecta, a veces con ira y distorsiones, correcciones excesivas que eran inevitables dada la ira que impulsaba gran parte de la conversación. Pero la observación central de que el contrato social con los hombres se había renegociado sin su participación no era errónea, y la magnitud del desapego masculino que ahora observamos, la recesión matrimonial, la recesión de las citas, el retiro silencioso de los hombres de la estructura de pareja tradicional es la consecuencia a largo plazo de que ese contrato roto finalmente se haga visible a nivel poblacional. Segunda exposición. Los problemas de los hombres no tenían un espacio legítimo en la conversación pública. La segunda exposición es, en cierto modo, más dañina que la primera porque no se trata de lo que le sucedió a los hombres, sino de lo que se hizo con la conversación sobre lo que les sucedió. Cuando surgió MG comenzó a articular las quejas masculinas, incluso las más legítimas, las que contaban con más datos, las más irrefutables, la respuesta cultural no fue el compromiso, sino el desprecio, la burla y la patologización. Los hombres que planteaban estas preocupaciones eran etiquetados como danados, amargados, misóginos, infantiles, incapaces de manejar las exigencias de las relaciones modernas. Y esto es lo que reveló esa respuesta.
No existía un espacio legítimo en el debate público general para que los hombres expresaran quejas genuinas sobre cómo eran tratados por los sistemas en los que se desenvolvían. Piensen en lo que eso significa. Ni un solo género, ni un solo grupo demográfico. El género que representa la mitad de la población humana no tenía un espacio culturalmente sancionado, ninguna plataforma en los medios de comunicación convencionales, ningún ámbito académico. Marco, ningún movimiento político con apoyo institucional genuino, en el que decir que esto específico que les está sucediendo a los hombres específicamente es un problema que merece atención honesta. Cuando se intentaron esas conversaciones en espacios convencionales, se reformularon sistemáticamente como ataques a las mujeres. La observación estructural de que los tribunales de familia perjudican sistemáticamente a los padres, por ejemplo, no se recibió como una afirmación sobre una institución, sino como una afirmación sobre el género y, por lo tanto, como misoginia. El espacio para distinguir entre estas cosas no existía. El psicólogo Warren Farrell, quien pasó décadas tratando de abrir conversaciones convencionales sobre los problemas de los hombres antes de que existiera MG, describió este patrón como el problema de conciencia de etapa 3. La capacidad cultural para considerar legítimas las quejas genuinas de los hombres sin convertirlas inmediatamente en un ataque contra las mujeres no se había desarrollado. Y sin esa capacidad, los problemas de los hombres no tenían un lugar legítimo al que ir. Así que se fueron a la clandestinidad, a los foros, a los subreddits y canales de YouTube dispuestos a entablar la conversación que los medios convencionales se negaban a tener. Y la conversación clandestina, como era de esperar, se desarrolló de la forma habitual, alejándose de la influencia moderadora del diálogo genuino y acercándose a los extremos que la retórica indiscutible suele alcanzar. Los peores momentos de Meg fueron, en parte, consecuencia de no tener acceso a sus mejores momentos. La ausencia de un espacio legítimo para la queja masculina generó un espacio ilegítimo que, como era de prever, fue aún peor. Tercera exposición. El sistema de citas moderno estaba estructuralmente roto para el hombre promedio. Tercera exposición. Y esta es la que la corriente principal ahora está renuentemente, torpemente años atrás de donde la observación honesta los habría situado, comenzando a reconocer. La crítica de Mead al panorama de las citas modernas no estaba del todo equivocada. La afirmación específica de que el sistema actual, particularmente en su forma digitalizada, distribuye las oportunidades de maneras profundamente desfavorables para el hombre promedio, ha sido progresivamente confirmada por la investigación. Eso no tiene nada que ver con el movimiento. Los datos sobre la distribución de aplicaciones de citas son consistentes y contundentes. Los datos sobre las experiencias de agotamiento, rechazo e inutilidad que los hombres reportan en el panorama moderno de las citas son significativos. El informe de 2026 sobre el estado de nuestras relaciones, elaborado por instituciones académicas convencionales, describe una recesión en las citas caracterizada por hombres que experimentan desventajas sistemáticas, barreras financieras y lo que los investigadores denominan neutralmente fatiga en las citas. Estos hallazgos no justifican todas las afirmaciones de MGW. Conclusiones. No justifican el odio ni el aislamiento de toda conexión humana ni las posturas filosóficas más extremas que algunos miembros adoptaron, pero sí confirman la observación central. El panorama moderno de las citas heterosexuales no es equitativo y los hombres que se ven perjudicados por su estructura no se imaginan la desventaja. MG lo dijo primero. Lo dijo torpemente. Lo dijo a menudo de maneras que generaron más ira que comprensión, pero lo dijo en un momento en que la opinión generalizada no lo hacía. El simple hecho de decirlo ya era un logro. Y los hombres que viven la realidad tras esa afirmación, que viven dentro del sistema falido que Mead describía, encontraron en la crítica del movimiento primer reconocimiento honesto de que lo que estaban viviendo era real. Ese reconocimiento importa porque cuando las instituciones no logran reconocer con precisión las experiencias reales de las personas, éstas buscan reconocimiento donde pueden, y ese reconocimiento suele ser peor que el que deberían haber encontrado. Cuarto, la exposición. Las necesidades psicológicas masculinas fueron sistemáticamente desatendidas en el cuarto punto de exposición, y este es el más profundo, el que llega más cerca de la raíz. Uno de los patrones consistentes en las comunidades MG, debajo de la ira, debajo de la ideología, debajo del cinismo performativo que caracterizaba a las voces más fuertes, era una soledad masculina profunda y en gran medida desatendida.
No la soledad de los hombres que querían estar solos, sino la soledad de los hombres que habían deseado una conexión genuina y encontraron que el sistema disponible para ellos para obtenerla producía constantemente experiencias que se sentían como cualquier cosa menos eso. La trampa de la vulnerabilidad que muchos hombres habían experimentado, donde la apertura emocional en una relación producía no intimidad sino exposición, donde las cosas que compartían en sus momentos más tiernos se convertían en munición en los más duros, había enseñado a una generación de hombres que la autenticidad emocional no era segura en el contexto de las relaciones románticas. Que la misma vulnerabilidad que requiere una conexión genuina era la vulnerabilidad que los hacía más vulnerables, susceptibles de sufrir daños. El psicólogo clínico Terence Real, quien ha dedicado décadas a trabajar con hombres en contextos terapéuticos, ha documentado consistentemente lo que él llama depresión encubierta en los hombres, una forma de angustia psicológica que no se presenta como tristeza, sino como retraimiento, irritabilidad y el bloqueo emocional específico que ocurre cuando un hombre concluye que expresar su verdadero estado interior producirá consecuencias peores que reprimirlo. Este patrón, argumenta Real, no se produce por una predisposición biológica, sino por un sistema cultural que enseña a los hombres desde la infancia que ciertas expresiones emocionales son inaceptables. La terapia de relaciones multidisciplinarias TIRAM no creó este patrón. Lo documento de la manera específica, cruda y a menudo airada en que los hombres que sufren y que carecen de una vía terapéutica legítima suelen documentar sus experiencias. Pero lo documento, el patrón de hombres que habían sido lastimados por relaciones, que habían experimentado la trampa de la vulnerabilidad, que habían llegado a la conclusión de que la economía emocional de las relaciones modernas era demasiado costosa para el beneficio que producían. Ese patrón era real, sigue siéndolo, y ninguna institución convencional lo estaba abordando cuando Miyagi lo denunció. La crisis de salud mental masculina, que ahora se discute con la urgencia que merece años después de que Ngo diera la voz de alarma, es en parte la consecuencia de una generación de hombres cuyas necesidades psicológicas quedaron sistemáticamente sin atender, mientras que el debate cultural sobre los hombres se centraba principalmente en lo que los hombres debían hacer de manera diferente en lugar de en lo que se les estaba haciendo. MGT fue, entre otras cosas, un síntoma de necesidad psicológica masculina no satisfecha. El tratamiento del síntoma como el problema en sí, en lugar de como la señal de un problema más profundo, es uno de los fracasos institucionales más significativos de principios del siglo XX. Quinto, exposición. La historia de la masculinidad necesitaba ser reescrita y nadie lo estaba haciendo. Quinta y última exposición, la más filosófica, la que profundiza más en lo que mejor revela sobre dónde estamos como civilización. El movimiento surgió en un momento en que la historia tradicional de la masculinidad, la historia que había regido lo que significaba ser hombre durante siglos, se estaba derrumbando bajo el peso del cambio cultural. La vieja historia decía, el propósito de un hombre se define por su rol, por lo que aporta, lo que construye, lo que protege y lo que sacrifica. Un hombre sin esos roles es un hombre sin sentido. Un hombre que no persigue, provee y protege ha fracasado en la asignación fundamental de su género. Esa historia se estaba derrumbando porque estaba construida sobre condiciones que ya no existían. Las condiciones económicas que, la idea de que la provisión masculina era esencial había cambiado. Las condiciones sociales que convertían la protección masculina en una función social primaria habían cambiado. Las condiciones filosóficas que hacían que el sacrificio de la soberanía individual por el bien de la unidad familiar se sintiera como un intercambio significativo en lugar de un trato injusto habían cambiado. Y cuando la vieja historia se derrumbó, nada la reemplazó. La conversación cultural dominante sobre la masculinidad en las 2 primeras décadas del siglo XX se centró principalmente en criticar la vieja historia, en desmantelar los elementos dañinos de la masculinidad tradicional, el estoicismo que producía la represión emocional, el dominio que producía la violencia, la rigidez que producía hombres que no podían adaptarse a las condiciones cambiantes. Toda esa crítica era necesaria y legítima. Pero la crítica no es un reemplazo. Desmantelar una historia no produce automáticamente una nueva, y los hombres que necesitaban una nueva historia, que necesitaban un relato coherente, significativo y genuino de lo que significaba ser un hombre en 2005, 2010 o 2015, en un mundo que había
transformados hasta ser irreconocibles y cuyas instituciones aún no habían descubierto cómo ayudar a los hombres a afrontar el cambio. A esos hombres se les criticaba sin aportar nada constructivo. MGT fue, en parte, un intento de llenar ese vacío. Un intento imperfecto, a menudo destructivo, a veces perjudicial. Pero un intento, la filosofía de la soberanía masculina, de un hombre que define su propio propósito independientemente de las exigencias externas del rol, que construye su propia vida según sus propios valores, que no necesita instituciones. Validación para saber lo que vale. Esa filosofía fue la contribución más genuinamente valiosa de MG, y fue valiosa no porque fuera completa o porque fuera la respuesta final, sino porque señalaba la pregunta correcta. ¿Qué significa ser un hombre en un mundo donde la vieja historia ya no es válida? Esa pregunta no ha sido respondida adecuadamente. Ni por MG, ni por las instituciones convencionales que descartaron a MGT sin considerar sus mejores ideas, ni por la conversación cultural que ha estado teniendo lugar en su ausencia. La pregunta persiste y seguirá generando movimientos, algunos mejores, otros peores, algunos más peligrosos que mí hasta que obtenga una respuesta honesta. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Si MGT nunca fue el verdadero problema, si fue el síntoma, la señal, el mensajero imperfecto de algo más fundamental, ¿a qué enfermedad apuntaba? El verdadero problema es este. Estamos viviendo una de las transiciones más significativas en la historia de la organización social humana. La transición de un mundo en el que los hombres, los roles se definieron por la necesidad externa hacia un mundo en el que los hombres deben definir sus propios roles desde dentro. Y prácticamente ninguna institución importante se está tomando en serio esa transición. Ni el sistema educativo, que está produciendo una generación de hombres con credenciales académicas y sin un marco para comprender lo que esas credenciales significan para cómo deberían vivir. Ni el sistema de salud mental, que apenas está comenzando a desarrollar modelos de atención psicológica genuinamente orientados a los hombres después de décadas de aplicación. Marcos conceptuales desarrollados principalmente para mujeres. No el sistema legal, que no ha abordado de manera significativa las desigualdades en el derecho de familia que MGT documentó. No el diálogo cultural, que ha pasado de desestimar las quejas masculinas a mostrar preocupación por la soledad masculina sin abordar realmente las condiciones que la producen. El problema es sistémico, es estructural. Es la consecuencia de una civilización que cambió las condiciones de vida masculina más rápido de lo que desarrolló los sistemas de apoyo, el marco filosófico. Marcos, narrativas culturales y estructuras institucionales que los hombres necesitan para navegar esas condiciones de cambio con un bienestar genuino. MGT señaló esto mal a veces con demasiada ira, demasiado cinismo, demasiadas correcciones excesivas que produjeron tanto daño como comprensión, pero señaló lo correcto. Y las personas que lo desestimaron, que trataron al movimiento en sí como el problema en lugar de leer la señal que estaba enviando, pasaron por alto la información más importante que estaba proporcionando. Y ahora en 2026, la señal es más fuerte que nunca. La recesión matrimonial, la recesión de las citas, la crisis de salud mental masculina, el retiro documentado de los hombres de la educación, de la participación institucional, de las estructuras de pareja tradicionales que el contrato social asumía que siempre desearían. El síntoma ha desaparecido de las plataformas. La enfermedad está más avanzada que cuando apareció el síntoma. Esta es la parte de la historia que la narrativa dominante también pasó por alto. Lo que realmente surgió de MGT, no de los peores momentos del movimiento, no de las voces más extremas, no de la ideología en su forma más amarga, sino de la idea central en su mejor expresión. Una generación de hombres que aprenden a invertir en sí mismos, cualesquiera que fueran los fracasos de Mjomo movimiento, y fueron reales y significativos, su contribución filosófica central para los hombres que se involucraron, honestamente fue esta: tienes derecho a invertir primero en ti mismo. No le debes al contrato social tu participación. Si el contrato social no se sostiene, su parte del trato, tu tiempo, tu dinero, tu energía emocional, tu atención, todo eso es tuyo para dirigirlo. Y dirigirlo hacia tu propio desarrollo genuino, en lugar de hacia el desempeño de un rol que el sistema ya ha comprometido. No es egoísmo. Es autopreservación. Y la autopreservación es la condición previa para todo lo demás que vale la pena hacer. Los hombres que tomaron en serio esa idea, que despojaron la ira, la ideología y la dinámica comunitaria,
y conservaron el núcleo filosófico, construyeron algo en la tranquilidad de sus propias vidas enfocadas. Construyeron mejores cuerpos, mejores posiciones financieras, mayor producción creativa, mejores amistades genuinas, mejor salud psicológica de lo que la versión de sí mismos que había estado siguiendo la agenda del sistema jamás habría alcanzado. Y esos hombres todavía están aquí y ya no están, en su mayoría, en foros o canales de YouTube. Están en apartamentos, taleres, oficinas y gimnasios construyendo las vidas que la idea central apuntaba hacia ellos. Y la calidad de lo que han construido es el argumento más poderoso a favor de la auténtica visión que subyace a la filosofía. Más poderoso que cualquier contenido, cualquier comunidad, cualquier conversación cultural, porque no se puede discutir con un hombre que está prosperando de forma visible, medible e innegable. No se le puede decir que lo que construyó está mal. No se le puede convencer de que el camino que tomó fue un error cuando ese camino ha producido algo real. Ese es el verdadero legado. No el movimiento, no. La etiqueta a los hombres específicos, individuales, silenciosamente extraordinarios que encontraron en los restos de una conversación rota un núcleo filosófico que valía la pena conservar, y lo conservaron y construyeron con él. Ningún examen honesto de lo que me expuso puede evitar lo que Meng también produjo, y este vídeo no lo evitara. El movimiento en su peor momento produjo hombres que usaron la filosofía como tapadera, para algo que no era filosofía en absoluto, sino dolor sin procesar y convertido en arma en ideología. Hombres que encontraron en la comunidad Nola el autoexamen honesto que requiere el verdadero autodesarrollo, pero la cómoda validación de un marco que explicaba cada dificultad como culpa de otra persona. Hombres cuyo retiro de la relación no era la inversión soberana en sí mismo que describía la filosofía, sino la evitación temerosa de la intimidad que produce el verdadero dolor. Y en el extremo más oscuro, una franja muy pequeña, pero genuinamente peligrosa, hombres que convirtieron el desapego de la filosofía en algo que se parecía más a odio más que soberanía. Estos fracasos importan. Importan porque oscurecieron las observaciones legítimas en el núcleo del movimiento. Importan porque dieron a las instituciones dominantes que querían descartar toda la conversación la evidencia que necesitaban para hacerlo. Importan porque lastiman a personas reales, tanto a los hombres que resultan dañados por permanecer dentro de una comunidad que reforzó sus peores patrones en lugar de ayudarlos a superarlos, como a las mujeres que fueron el blanco de una retórica que había movido bien. Más allá de la crítica se convierte en algo genuinamente dañino, y son importantes, porque son la historia aleccionadora, de la que cualquier intento futuro de tener esta conversación honestamente debe aprender. Vale la pena conservar la idea. La dinámica comunitaria que se desarrolló en torno a la idea produce un daño predecible y evitable. Ambas cosas son ciertas y sostener ambas verdades simultáneamente sin permitir que una borre a la otra es la única posición honesta posible. Quiero hablarles directamente. Ahora, si están viendo esto vídeo, tienes cierta historia con esta conversación, o has estado dentro de ella en las comunidades, en la filosofía, en la experiencia específica de encontrar un lenguaje para las observaciones que habías estado haciendo solo, o la has estado observando lo suficientemente de cerca como para entender que atrajo a los hombres a ella. Y quiero decirte algo que la conversación principal sobre casi nunca ha dicho. La observación que te atrajo a esta conversación, cualquiera que sea la versión de ella que encontraste, no fue una locura. La sensación de que algo en el sistema no funcionaba como se anunciaba, de que el contrato no se estaba cumpliendo, de que el espacio para una experiencia masculina honesta era menor de lo que debería haber sido. Esa sensación estaba captando algo real. Los datos lo confirman, la investigación lo confirma, la magnitud de la desconexión masculina lo confirma. Lo que importa ahora es qué haces con ese reconocimiento, porque la observación es solo el comienzo. La observación te dice que está roto, no te dice qué construir en su lugar, y la diferencia entre los hombres que encontraron en esta conversación el comienzo de un auténtico desarrollo personal, y los hombres que encontraron en ella permiso para una amargura permanente radica enteramente en lo que decidieron hacer con el reconocimiento una vez obtenido. Los hombres que construyeron algo, que tomaron el núcleo filosófico de la autoinversión y lo dirigieron hacia un desarrollo genuino en lugar de hacia el resentimiento, son la prueba de que lo mejor de lo que esta conversación buscaba es real, alcanzable y vale la pena construirlo. Reconocimiento. La pregunta que este vídeo te invita a hacerte es, ¿qué estás construyendo con esto? Porque el problema que me expuso todavía está aquí, y los hombres que van a ayudar a abordarlo,
que van a demostrar con la calidad de sus vidas reales que un hombre puede construir algo genuinamente excelente fuera del sistema roto son los hombres que dejaron de discutir sobre el sistema y comenzaron a construir la alternativa. Ese eres tú si la eliges. MGT nunca fue el verdadero problema. El verdadero problema era un contrato social que había sido renegociado silenciosamente sin el conocimiento de los hombres, una conversación cultural que no tenía un espacio legítimo para las quejas masculinas, un sistema de citas estructuralmente roto para los hombres a los que se suponía que debía servir, una infraestructura de salud mental que sistemáticamente no abordaba las necesidades psicológicas de los hombres y un vacío filosófico donde debería haber existido una nueva narrativa de la masculinidad, pero no existía. Mish señaló todas estas cosas imperfectamente con las distorsiones que la ira y el dolor provocan, y la ausencia de un apoyo institucional genuino siempre produce, pero señalaba las cosas correctas, y las personas que lo desestimaron, que optaron por discutir sobre el mensajero en lugar de abordar el mensaje, se aseguraron de que el problema que exponía continuara sin resolverse hasta que se volviera imposible de ignorar, lo cual ahora es. La conversación que debía tener lugar hace 20 años ahora se está dando en las peores condiciones posibles, en modo de crisis, con demasiada urgencia y muy pocos matices, con instituciones que se esfuerzan por abordar un crisis de desvinculación masculina que podrían haber abordado, honestamente, antes de que alcanzara proporciones de crisis. Pero aquí está la parte esperanzadora. Los hombres que lo descubrieron primero, que interpretaron la señal que Mia estaba enviando, eliminaron el ruido, conservaron la visión genuina y construyeron algo real con ella. Esos hombres son la prueba de que lo que el movimiento buscaba es alcanzable. No a través del movimiento, no a través de ninguna comunidad, plataforma o marco ideológico, sino a través del trabajo individual, diario y deliberado de un hombre que invierte en sí mismo con auténtica dedicación, intención y auténtico autoconocimiento. Ese trabajo está disponible para cada hombre que vea este vídeo. No requiere una comunidad, no requiere una etiqueta, no requiere estar de acuerdo en todo lo que MGT hizo bien o mal, solo requiere el reconocimiento honesto, el reconocimiento al que MGT, en su mejor momento, apuntaba, que tienes derecho a construir una vida que sea genuinamente tuya, que los recursos de tu única existencia, tu tiempo, tu atención, tu ambición, tu capacidad de profundidad, son tuyos para dirigirlos. ¿Qué dirigirlos? Aspirar a tu propia excelencia genuina no es egoísmo. Es la condición previa para todo lo demás que vale la pena aportar. MG expuso el problema. Los hombres que construyen algo genuinamente excelente en el espacio al que apuntaba son la respuesta. Esa respuesta aún se está escribiendo y tú la escribes cada día en las elecciones específicas y ordinarias de un hombre que se eligió a sí mismo honestamente y deliberadamente sin disculpas, y está construyendo algo real con lo que eligió. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta específica. ¿Cuál de los 5? ¿Qué experiencias te impactaron más? No con cuál estás más de acuerdo, sino con cuál mencionaba algo que habías estado intuyendo pero que aún no habías podido articular. Porque la brecha entre intuir algo y tener palabras para describirlo es una de las más importantes en la vida intelectual de una persona, y este canal existe precisamente para ayudar a cerrar esa brecha. Déjalo en los comentarios. Sé específico, no todas. Dime cuál te produjo esa conexión interna, porque tu respuesta le dirá algo al lector de abajo, tuya, algo sobre su propia experiencia para lo que quizás aún no haya encontrado las palabras. Comparte este vídeo. No como propaganda, sino como filosofía. Envíalo al hombre en tu vida que tiene una historia con esta conversación y que merece una versión honesta sobre lo que el movimiento hizo bien y lo que hizo mal. El hombre que necesita escuchar que la observación fue válida, incluso si algunas de las conclusiones extraídas de ella no lo fueron. El hombre que todavía lleva consigo el reconocimiento sin saber aún qué construir con él. Suscríbete. Si aún no lo has hecho, cada semana en este canal exploramos temas filosóficos, psicológicos y culturales que la mayoría del contenido sobre hombres evita por ser demasiado complejo, lleno de matices y resistente a las narrativas simplistas que generan una interacción fácil. Esto no es interacción fácil, es una conversación honesta. Y la conversación honesta es la única que vale la pena tener. El problema que expuso sigue presente. La solución se está construyendo. Un hombre, una inversión diaria genuina, una vida honesta a la vez. Nos vemos la próxima vez.